La noche era oscura y fría cuando Valeria salió del hospital después de un turno agotador. Sus zapatos resonaban en el pavimento húmedo mientras caminaba hacia la parada de autobús. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero algo en el aire le provocó un escalofrío inesperado. Fue entonces cuando lo vio. A un costado de la carretera, un auto de lujo con las luces aún encendidas estaba estrellado contra un árbol. La puerta del conductor estaba entreabierta, y dentro del vehículo, un hombre yacía inconsciente. Sin pensarlo 2 veces, Valeria corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Señor, señor, ¿me escucha?», dijo mientras intentaba sacudirlo suavemente. El desconocido tenía el rostro cubierto de sangre y un corte en la frente. Su respiración era irregular, pero aún estaba vivo. Con manos temblorosas, Valeria sacó su teléfono y marcó a emergencias, rogando que llegaran a tiempo. Mientras esperaba, su mirada se posó en el traje elegante del hombre, en el reloj de oro en su muñeca y en el anillo costoso que llevaba en la mano. Era alguien adinerado, sin duda, pero ¿qué hacía solo en esa carretera desierta a esas horas? En cuestión de minutos, la ambulancia llegó. Los paramédicos trabajaron rápido, colocando al hombre en una camilla. Uno de ellos se giró hacia Valeria. «¿Lo conoce?» «No, yo solo pasaba por aquí», respondió ella, aún sintiendo la adrenalina en su cuerpo. «Le debemos la vida. Si hubiera pasado más tiempo en ese estado, tal vez no lo hubiera logrado». Valeria observó cómo subían al hombre en la ambulancia. Algo dentro de ella le decía que ese encuentro no había sido una simple coincidencia. Lo que no sabía era que, al salvar a ese desconocido, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hospital estaba en completo silencio cuando Valeria se acercó a la habitación del desconocido. Habían pasado horas desde el accidente, y ella aún no podía sacarse de la cabeza el rostro de aquel hombre. No sabía por qué, pero algo en él la inquietaba. Al entrar, lo encontró acostado en la camilla, con vendajes en la frente y el brazo derecho inmovilizado. La tenue luz de la lámpara resaltaba su expresión serena, pero de pronto, sus ojos se abrieron de golpe. «¿Dónde estoy?», murmuró con voz áspera. Valeria dio un paso adelante tratando de calmarlo. «En el hospital. ¿Tuviste un accidente?». El hombre frunció el ceño y llevó la mano a la cabeza, como si un fuerte dolor lo golpeara de repente. «No, no recuerdo nada». El corazón de Valeria dio un vuelco. «¿Nada en absoluto?». «¿Tu nombre? ¿De dónde vienes?». Él la miró con angustia. «Nada». En ese instante, um calafrio percorreu a espinha de Valeria. Como era possível alguém esquecer completamente quem era? El médico entrou no quarto, examinou o paciente e confirmou: amnesia temporal devido ao trauma. Sem documentos ou familiares por perto, o homem era, por enquanto, um completo desconhecido. Antes de sair, o médico olhou para Valéria. Se não fosse por você, ele poderia ter morrido naquela estrada. Aquelas palavras ficaram martelando na mente dela enquanto observava o estranho. Não sabia seu nome, sua história ou o motivo de estar sozinho naquela estrada. Mas algo dentro dela dizia que esse homem não era qualquer um. O que Valéria não percebeu foi que, do outro lado da rua, um carro preto estava estacionado. Dentro dele, alguém a observava com atenção, sussurrando ao telefone. Ele sobreviveu. Valeria revisaba unas fichas médicas en la estación de enfermería cuando escuchó un murmullo entre sus compañeras. «Dicen que el hombre del accidente es un millonario», susurró una de ellas. «¿Cómo lo saben?». «Acaba de llegar un investigador privado preguntando por él». El corazón de Valeria se aceleró. Sin pensarlo, caminó hasta la habitación del paciente. Al entrar, encontró a un hombre mayor, de traje impecable, observando al desconocido con interés. «Señor Monteverde», murmuró el investigador con voz solemne. El paciente levantó la mirada, confundido. «¿Monteverde?». El investigador asintió. «Alejandro Monteverde»,
dueño de Monteverde Group, una de las empresas más poderosas del país. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro frunció el ceño, llevándose una mano a la cabeza. ¿Por qué nadie me ha buscado? El investigador guardó silencio por un instante antes de responder. Porque no ha habido ningún reporte de desaparición. La habitación se llenó de un silencio inquietante. Valeria notó la tensión en los ojos de Alejandro, como si su instinto le dijera que algo estaba muy mal. ¿Qué significa eso?, preguntó él con un tono más grave. Que si usted desapareció, alguien no quería que lo encontraran. Alejandro se quedó en silencio. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. No recordaba nada de su vida, pero el hecho de que nadie lo hubiera buscado lo inquietaba profundamente. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte rápidamente a suscribirte al canal y darle like a este video. Es una manera de que sigamos compartiendo más contenido como este. Valeria, de pie junto a la ventana, observó la expresión sombría de Alejandro. Algo en su mirada le decía que, aunque no recordara su pasado, su instinto le advertía que estaba en peligro. ¿Y ahora qué?, preguntó él con tono grave. El investigador guardó su libreta y lo miró con seriedad. Seguiré buscando información, pero tenga cuidado, señor Monteverde. A veces, la memoria regresa en el momento menos esperado, y no siempre con buenas noticias. Tras la partida del investigador, un incómodo silencio se instaló en la habitación. Alejandro giró el rostro hacia Valeria. ¿Tú qué opinas? Ella cruzó los brazos, pensativa. Creo que alguien quería deshacerse de ti. Alejandro soltó una risa irónica. Vaya, qué alentador. Valeria suspiró, pero antes de que pudiera responder, su celular vibró. Un mensaje anónimo apareció en la pantalla. Aléjate de él antes de que sea tarde. El estómago de Valeria se contrajo. Giró la cabeza hacia Alejandro, quien la miraba con el ceño fruncido. ¿Pasa algo? Guardó el teléfono rápidamente y forzó una sonrisa. Nada importante, pero en su interior, algo le decía que esa advertencia era solo el comienzo. Mientras tanto, fuera del hospital, el mismo auto negro de la noche anterior permanecía estacionado. Dentro, un hombre con guantes de cuero observaba la ventana de la habitación de Alejandro. Ella ya está demasiado involucrada. Valeria no pudo dormir esa noche. El mensaje anónimo seguía en su mente, repitiéndose como un eco. ¿Quién lo había enviado? ¿Qué querían decir con «antes de que sea tarde»? Al día siguiente, mientras revisaba el expediente de Alejandro, notó que él estaba despierto, mirándola con intensidad. No puedes dejar de analizarme, ¿verdad? Ella sonrió con nerviosismo. Solo intento entender lo que pasó. Alejandro inclinó la cabeza. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de frustración e incertidumbre. Yo también. Un sonido repentino los interrumpió. Alguien había deslizado un sobre bajo la puerta. Valeria lo recogió con cautela y lo abrió. En su interior, había una fotografía de Alejandro en lo que parecía ser una fiesta elegante, pero lo perturbador no era la imagen, sino el mensaje escrito en el reverso. Si él recuerda, morirá. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Alejandro, quien frunció el ceño al ver la foto. ¿Te dice algo? Él la observó por un largo instante antes de negar con la cabeza. No. Pero siento que debería. Valeria apretó los labios. Su corazón latía con fuerza. Creo que deberíamos avisar a la policía. Alejandro le sostuvo la mirada. ¿Y si ellos también están involucrados? El silencio entre los dos se hizo más pesado. Valeria tragó saliva. Entonces, estamos solos en esto. Sin saberlo, en ese momento Alejandro y Valeria sellaban un pacto silencioso. Uno que los uniría más allá del peligro. El aire dentro de la habitación se volvió más denso. Alejandro sostenía la foto entre sus dedos. Su expresión era una mezcla de desconcierto y frustración. Siento que conozco este lugar, pero no puedo recordarlo. Valeria se acercó para observar mejor la imagen.
El salón era lujoso, con enormes lámparas de cristal colgando del techo y paredes doradas. En la esquina, un símbolo llamaba su atención, una insignia con 2 letras entrelazadas, M y B. Tal vez este lugar nos diga algo, susurró ella. Alejandro levantó la mirada hacia Valeria. Nosotros. Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo los hizo saltar. Alguien había golpeado la puerta con fuerza. Valeria sintió el corazón en la garganta. Alejandro, por instinto, tomó su muñeca y la jaló hacia él, protegiéndola. «No abras», susurró. La voz de una enfermera llegó desde el otro lado. «Señor Monteverde, tiene visitas». Alejandro y Valeria intercambiaron miradas. «No estoy esperando a nadie», murmuró él. Valeria se acercó con cautela y entreabrió la puerta. En el pasillo, un hombre con traje oscuro y gafas negras la observó fijamente. «Buenas tardes. Vengo en nombre de la familia Monteverde». El pecho de Alejandro se contraiu. Valeria sintió seu aperto na mão dela ficar mais forte. Algo estava errado. «¿Y por qué mandaron a alguien en vez de vir personalmente?», preguntó Alejandro con frieza. El hombre sonrió, pero no respondió. En su lugar, deslizó una tarjeta para dentro do cuarto e deu un paso para atrás. «Llamen cuando estén listos». Se marchó sin decir más. Valeria pegou a tarjeta do chão e leu en voz alta. «Hotel Miraval, suíte presidencial». Alejandro franziu o senho. Vê. Ele olhou para a foto em suas mãos. Eram as mesmas iniciais. A tensão entre os dois era palpável. Valeria sentiu que Alejandro estava respirando mais rápido, perdido en sus pensamientos. Su rostro estaba tan cerca del suyo que casi podía sentir el calor de su piel. «No estás solo en esto», susurró ella. Alejandro la miró con intensidad. «Desde que abrí los ojos en este hospital, solo tú has estado conmigo». Un impulso los acercó aún más. Sin pensarlo, Alejandro tomó el rostro de Valeria entre sus manos y la besó. Fue un beso desesperado, como si ambos sintieran que el tiempo se agotaba. Como si en ese momento, solo ellos dos existieran. Pero el momento se rompió cuando el teléfono de Valeria vibró en su bolsillo. Un nuevo mensaje. «Te advertí que te alejaras». El aire aún estaba impregnado de la intensidad del beso cuando Valeria leyó el mensaje. Un escalofrío recorrió su espalda. «Nos están vigilando», susurró con la voz entrecortada. Alejandro, aún alterado por el momento anterior, tomó el teléfono de sus manos y leyó el texto. Su expresión se endureció. «No voy a dejar que te pase nada». Antes de que Valeria pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con barba de varios días y mirada penetrante, entró sin pedir permiso. «Disculpen la intrusión, pero no hay tiempo para formalidades», dijo cerrando la puerta tras de sí. Alejandro reaccionó al instante, poniéndose de pie con los puños cerrados. «¿Quién eres y qué demonios haces aquí?». El hombre levantó las manos en señal de paz. «Mi nombre es Javier Salgado. Fui tu socio, y si sigues con vida, es porque no has recordado la verdad». El impacto de sus palabras dejó a Alejandro sin aliento. «¿Mi socio?». Javier asintió. «Hasta que decidiste que ya no querías ser parte del juego». Alejandro sintió un martillazo en la cabeza. Una imagen fugaz cruzó su mente. Él, en un despacho elegante, discutiendo con alguien al otro lado de un escritorio. «Te dije que me sacaras de esto», murmuró sin darse cuenta. Valeria lo miró sorprendida. «¿Lo recuerdas?». Alejandro parpadeó varias veces y negó con la cabeza. Javier suspiró. «Es cuestión de tiempo antes de que lo hagas, pero cuando eso pase, tu vida correrá aún más peligro». Alejandro se cruzó de brazos. «Ya estamos en peligro. ¿Por qué no nos dices de una vez qué está pasando?». Javier se acercó lentamente. «Porque hay alguien más que necesita decirte la verdad, y si quieres sobrevivir, debemos irnos de aquí ahora mismo». Valeria intercambió una mirada con Alejandro. Podían confiar en Javier o seguir solos en la oscuridad. Pero antes de tomar una decisión, se escuchó un grito en el pasillo.
¡Deténganlo! El tiempo se agotó. El grito en el pasillo fue como una señal de alarma. Alejandro reaccionó al instante, tomando la muñeca de Valeria y jalándola hacia la ventana. Si nos atrapan, no saldremos de aquí. Javier asomó la cabeza por la puerta y vio a 2 hombres de traje negro avanzando rápidamente. Maldijo en voz baja y cerró con llave. No hay tiempo. Debemos salir por la escalera de emergencia. Valeria apenas pudo procesar lo que estaba ocurriendo antes de que Alejandro la tomara de la mano y la guiara fuera de la habitación. Bajaron 2 pisos a toda velocidad, sintiendo el peso de la adrenalina en cada paso. Al llegar al estacionamiento, Javier señaló un auto. «Suban». Alejandro dudó por un segundo, pero el sonido de pasos acercándose disipó cualquier objeción. En cuestión de segundos, el motor rugió y se alejaron del hospital. Mientras el vehículo avanzaba por la carretera, Valeria intentó recuperar el aliento. «¿Ahora sí nos dirás qué está pasando?» Javier mantuvo la vista en la carretera. «No todo, aún no, pero esto les dará algunas respuestas». Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre manila. Alejandro lo tomó y lo abrió con urgencia. Dentro había un documento con su firma. «¿Qué es esto?» Javier suspiró. «Tu renuncia. Antes del accidente, estabas a punto de dejarlo todo. Tu empresa, tu fortuna. Pero alguien no lo permitió». Alejandro sintió que el aire le faltaba. ¿Por qué haría algo así? Javier lo miró por el espejo retrovisor. Esa es la pregunta que alguien mataría para que no respondas. El silencio se hizo denso. Valeria, que había permanecido en shock hasta ese momento, tomó el papel y lo leyó con más atención. «Aquí dice que cedías todo a un tal Marco Monteverde». Alejandro sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. «¿Marco?» Javier apretó el volante. «Tu hermano». Alejandro sintió una punzada en la cabeza. Fragmentos de memoria intentaban abrirse paso en su mente. Un rostro, una discusión, una traición. Valeria notó que su respiración se agitaba. «¿Estás bien?» Alejandro cerró los ojos con fuerza. «Creo que lo recuerdo». Y con esas palabras, la verdad comenzó a despertar. El silencio dentro del auto era sofocante. Alejandro mantenía la vista fija en el documento, como si al observarlo con suficiente intensidad pudiera forzar a su mente a recordar. «Marco Monteverde», susurró. Valeria lo miró con cautela. «¿Sabes quién es?» Alejandro frunció el ceño. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, pero las imágenes en su mente empezaban a tomar forma. «Recuerdo que siempre intentó estar a la sombra de nuestro padre», dijo con voz grave. «Cuando él murió, yo quedé a cargo de todo. Marco nunca lo aceptó». Javier asintió. «Y por eso quería quedarse con tu empresa». Alejandro pasó una mano por su rostro, sintiendo la frustración crecer dentro de él. «Pero si soy su hermano, ¿por qué haría algo tan sucio?» Javier soltó una risa amarga, porque en el mundo en el que crecieron, la familia no significa nada cuando hay millones en juego. Valeria sintió un nudo en la garganta. Miró a Alejandro, notando en sus ojos algo que no había visto antes. Un destello de vulnerabilidad. «No sé qué más me han hecho, pero necesito respuestas». Javier miró el reloj y giró el volante con decisión. «Entonces es hora de enfrentar el pasado». El auto tomó una nueva dirección, y 10 minutos después, se detuvo frente a un enorme portón de hierro con la insignia M&B grabada en oro. Valeria sintió el estómago contraerse. «Este lugar es el mismo de la foto». Alejandro apretó los puños. «Mi casa». Antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas se abrieron y una mujer alta y elegante salió a recibirlos con una sonrisa ensayada. «Alejandro, mi amor». Valeria sintió el aire escapar de sus pulmones. «¿Quién es ella?», preguntó en voz baja. Javier bufó. «Isabela, su prometida». El corazón de Valeria martillaba con fuerza. Observó a Isabela avanzar con pasos seguros,
como si la sola presencia de Alejandro le perteneciera. No puedo creerlo, susurró Valeria. Alejandro se quedó inmóvil. Algo en su interior le decía que debía reconocer a la mujer frente a él, pero no sentía absolutamente nada. ¿Me conoces?, preguntó con cautela. Isabela sonrió con ternura, colocando una mano en su rostro. Mi amor, claro que me conoces. Soy tu prometida. Valeria sintió un golpe en el pecho. Bajó la mirada, intentando ocultar la mezcla de sorpresa y decepción que la invadía. Javier entrecerró los ojos. Isabela, qué conveniente que te aparezcas justo ahora. La mujer le dedicó una mirada gélida. No necesito tu aprobación, Javier. He pasado días desesperada buscando a Alejandro. Alejandro frunció el ceño. Eso no es cierto. Nadie denunció mi desaparición. Por un instante, la expresión de Isabela se endureció, pero se recuperó con rapidez. Tu hermano me convenció de que estabas fuera por negocios. No podía imaginarme que algo así te había ocurrido. Javier bufó con ironía. Y, sin embargo, no pareces sorprendida. Isabela ignoró el comentario y volvió su atención a Alejandro. Ven conmigo, amor. Te ayudaré a recordar. Alejandro miró a Valeria. Había algo en sus ojos que le pedía que no se fuera. No creo que deba quedarme aquí, respondió con cautela. Isabela soltó una risa dulce, pero sus dedos apretaron su muñeca con fuerza. Alejandro, no seas terco. Eres mi futuro esposo. ¿A quién vas a creerle? ¿A esta enfermerita que acabas de conocer o a mí? El rostro de Valeria se endureció, pero antes de que pudiera hablar, el sonido de un teléfono interrumpió la tensión. El celular de Isabela vibraba. Alejandro bajó la mirada y vio el nombre Natela. Marco Monteverde. El aire entre Alejandro y Valeria se tornó espeso en cuanto Isabela pronunció aquellas palabras. Mi amor. Alejandro sintió una punzada en la cabeza, como si su subconsciente intentara decirle algo. Observó a la mujer que lo miraba con ternura, con lágrimas contenidas en los ojos. Era alta, sofisticada, su perfume era tan intenso como su presencia. Alejandro, amor, pensé que te había perdido, susurró, avanzando con gracia hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Isabela lo envolvió en un abrazo. Alejandro se quedó inmóvil. Valeria apartó la mirada, sintiendo una presión en el pecho que no quiso reconocer. ¿Quién eres?, murmuró Alejandro con cautela. Isabela se separó levemente, sus ojos brillaban con sorpresa. ¿No me recuerdas? Soy tu prometida. Íbamos a casarnos en 2 semanas. El corazón de Alejandro latió con fuerza. Buscó en su mente, pero no había rastro de aquella mujer. Tranquilo, mi amor, interrumpió ella, acariciando su rostro. Es normal después de un trauma como el que sufriste. Lo importante es que estás en casa. Javier, cruzado de brazos, dejó escapar una risa sarcástica. Vaya, qué conmovedor. Isabela lo fulminó con la mirada. Tú no tenías nada que hacer aquí, Javier. Pues aquí estoy, replicó él, sin inmutarse. Alejandro tenía derecho a saber que su propio hermano lo quería fuera del camino. Isabela cambió su expresión al instante. Eso no es cierto. Alejandro, amor, no escuches sus mentiras. Marco ha hecho todo para encontrarte. Ha estado desesperado por ti. Alejandro sintió que su cabeza pulsaba de nuevo. Imágenes borrosas de su hermano aparecían en su mente, pero no lograba entenderlas. Necesito estar solo, murmuró, llevándose una mano a la frente. Isabela lo tomó del brazo con delicadeza. Ven conmigo. Te llevaré a tu habitación. Estar aquí te ayudará a recordar. Valeria sintió que su corazón se encogía. Alejandro la miró por un breve instante, y en sus ojos vio la misma confusión que sentía ella. Pero sin más opción, lo vio alejarse junto a Isabela, perdiéndose dentro de la mansión. Javier suspiró con resignación. Esto no va a terminar bien. Y Valeria no pudo evitar estar de acuerdo. Si te está gustando hasta aquí,
Suscríbete para más historias como esta. Déjame un comentario contándome qué te está pareciendo. Las paredes de la mansión eran altas, adornadas con pinturas clásicas y lujosos candelabros. Alejandro caminaba a paso lento, sintiendo una extraña sensación de familiaridad. Pero había algo más, una incomodidad que no podía explicar. Isabela lo llevaba de la mano, guiándolo con suavidad. Este es tu hogar, amor. Aquí es donde siempre has pertenecido. Alejandro observó los pasillos largos, las puertas de madera tallada, los retratos de su familia. Su cabeza palpitaba con fuerza. Algo dentro de él le decía que había recuerdos escondidos en esas paredes, esperando ser liberados. Llegaron a una habitación imponente. Isabela empujó la puerta y lo hizo entrar. Aquí es donde dormías, donde pasábamos nuestras noches juntos. Las palabras de Isabela lo golpearon con fuerza. Miró la cama enorme, los muebles perfectamente organizados, pero nada en ese lugar le parecía suyo. No recuerdo nada, confesó con frustración. Isabela lo abrazó por la espalda. No importa, poco a poco todo volverá. Lo único que necesitas es confiar en mí. Alejandro sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero el perfume de Isabela le resultaba insoportablemente dulce, como si en algún momento de su vida lo hubiera asociado con algo desagradable. Se apartó con cuidado. Necesito estar solo. Isabela forzó una sonrisa y acarició su rostro. Por supuesto, amor, lo que necesites. Salió de la habitación cerrando la puerta detrás de ella. Alejandro dejó escapar un suspiro pesado. Se pasó las manos por el rostro y se sentó en la cama. Algo llamó su atención, un leve ruido metálico bajo sus pies. Frunció el ceño y se inclinó. La alfombra estaba ligeramente levantada en una esquina. La apartó y descubrió una tabla de madera suelta en el piso. Su respiración se aceleró. Con cuidado, la levantó y encontró una pequeña caja de metal. La abrió con manos temblorosas. Dentro, había un USB y una nota con su propia caligrafía. Si estás leyendo esto, significa que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en ella. El estómago de Alejandro se contrajo. ¿A quién se refería? Alejandro no podía apartar la vista de la nota, su propia letra, su propia advertencia. Si estás leyendo esto, significa que no puedes confiar en nadie, ni siquiera en ella. Su corazón latía con fuerza. ¿Ella significaba Isabela? ¿O había alguien más? Apretó el USB en su mano, sintiendo que contenía respuestas. Pero justo cuando estaba por levantarse, la puerta de su habitación se abrió de golpe. «Alejandro», exclamó Isabela, fingiendo preocupación. «Bajé a buscarte un té, pero tardaste mucho aquí». Alejandro guardó el USB en su bolsillo sin que ella lo notara. «Solo necesitaba despejar mi mente», respondió con cautela. Isabela se acercó con una sonrisa dulce. «Te entiendo, amor. Sé que esto debe ser confuso, pero lo superaremos juntos». Se inclinó para besarlo, pero Alejandro giró el rostro sutilmente. Isabela parpadeó sorprendida. «Todavía me duele la cabeza», se justificó él. La expresión de Isabela cambió por una fracción de segundo. Fue rápido, pero Alejandro lo notó. Algo en su mirada, en la tensión de sus labios. No le gustaba que él no reaccionara como esperaba. «Marco llegará pronto. Está ansioso por verte», dijo ella, enderezándose. Alejandro sintió una punzada de desconfianza. «¿Por qué no vino antes?» «Estaba organizando todo para recibirte», contestó ella rápidamente. «Además, quería asegurarse de que estuvieras bien antes de que se vieran. No quiere abrumarte». Alejandro asintió, pero algo no le cuadraba. «Voy a dar un paseo por la casa», anunció intentando actuar natural. Isabela sonrió. «Te acompaño. Prefiero hacerlo solo». Por un segundo, su expresión se tensó de nuevo, pero en un instante, la dulzura volvió a su rostro. «Claro, amor. Estaré abajo si me necesitas». Salió de la habitación con calma. Alejandro esperó unos segundos antes de moverse. Se dirigió al escritorio, donde había una laptop.
Conectó el USB y abrió el único archivo dentro de la carpeta. Era un video. En la pantalla apareció él mismo, con el rostro tenso, hablando a la cámara. Si estás viendo esto, significa que fallé. Marco e Isabela me traicionaron. Me quieren fuera porque descubrí la verdad. No firmes nada. No confíes en ellos. Y, sobre todo, no dejes que se acerquen a Valeria. Alejandro sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Un golpe seco en la puerta lo hizo reaccionar. «Alejandro». La voz de Isabela sonó más dura esta vez. «Abre la puerta». El tiempo se había agotado. El corazón de Alejandro latía con fuerza. El video seguía reproduciéndose en la pantalla, pero su mente ya no podía procesarlo. Su yo del pasado le había dado una advertencia clara. No confiar en Isabela ni en Marco. «Alejandro, abre la puerta ahora». La voz de Isabela se tornó más agresiva. Sin pensarlo 2 veces, sacó el USB, lo metió en su bolsillo y cerró la laptop. Justo en ese instante, la cerradura giró y la puerta se abrió bruscamente. Isabela entró con una sonrisa tensa. «¿Por qué cerraste la puerta, amor?» Alejandro la miró con frialdad. Solo quería estar un momento a solas. Ella dio un paso al frente, escaneándolo con la mirada. «Pensé que confiabas en mí». Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su instinto le gritaba que se alejara de ella. «Necesito pensar». Isabela suspiró, pero antes de que pudiera decir algo, su celular sonó. Sacó o telefoné do bolso e a expresión dela mudó por un instante. «Tengo que atender esto. Quédate aquí, ¿sí?» No esperó respuesta y salió apresurada. Alejandro no perdió tiempo. Cruzó el cuarto en dirección al balcón. Desde allí podía ver parte del jardín y a Javier esperando dentro del auto estacionado. Necesitaba salir de esa casa. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido. «Sácame de aquí. Ahora». 1 minuto después, Javier le respondió. «Ya estoy en eso». Alejandro guardó o telefoné e comenzó a pensar numa maneira de sair sem levantar suspeitas. Mas, antes que pudesse agir, a voz de Isabela soou no corredor. «No puede haber errores, Marco. Alejandro no puede salir de esta casa». O corpo dele ficou tenso. No había más dúvidas. Se quedaría. Estaría perdido. El tiempo jugaba en su contra. Alejandro miró hacia el balcón y luego hacia la puerta. No podía dejar que Isabela o Marco lo atraparan ahí. Se acercó a la ventana, pero en el jardín vio 2 guardias apostados en la entrada principal. Lo tenían vigilado. «Maldición», murmuró entre dientes. El sonido de tacones acercándose lo obligó a reaccionar rápido. Se dirigió al baño, abrió la ducha y dejó correr el agua. Luego, entreabrió la puerta del vestidor y se ocultó en las sombras. Justo a tiempo. Isabela entró sin anunciarse. «Alejandro». Llamó con voz dulce, pero su mirada era afilada. Se acercó a la cama y acarició las sábanas con lentitud, como si buscara algo. Luego, se giró hacia el baño. «¿Amor?» El sonido del agua aún corría. Alejandro contuvo la respiración. Isabela frunció el ceño y dio media vuelta, sacando o celular do bolso. «No sé qué está tramando, pero pon más ou menos na saída. Ele não pode escapar». Esperou a que ella saliera do quarto para agir. Pegou o telefone e enviou outra mensagem para Javier. «Mudança de planos. Vou sair pelos fundos». Segundos depois, recebeu uma resposta. «Já estou lá». Alejandro não perdeu tempo. Saiu pela varanda, escalando cuidadosamente até um andar inferior. Com o coração acelerado, correu pelos jardins usando as sombras para se esconder. Ao se aproximar do portão lateral, viu Javier esperando dentro do carro. Mas antes que pudesse alcançá-lo, uma voz soou atrás dele. Sabía que intentarías huir. Alejandro se giró lentamente. Frente a él, Marco Monteverde lo observaba con una sonrisa calculadora. «Bienvenido de vuelta, hermano». Alejandro se quedó inmóvil, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Marco Monteverde estaba de pie frente a él,
vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado, con una sonrisa fría y calculadora en los labios. ¿A dónde ibas con tanta prisa, mi hermano? Alejandro apretó los puños. No tenía recuerdos claros de su relación con Marco, pero su instinto le gritaba que no confiara en él. Déjame pasar, dijo con firmeza. Marco soltó una risa baja. Después de todo lo que hicimos por ti, te recibimos en casa, te cuidamos, y así nos lo pagas, escapando como un ladrón. Alejandro avanzó un paso. ¿Cuidarme? No me hagas reír. Perdí la memoria en un accidente del que nadie parece querer hablar, y ahora descubro que antes de todo esto, estaba a punto de entregar mi empresa, a ti. El rostro de Marco se endureció por un instante, pero su sonrisa volvió rápidamente. Hermano, siempre fuiste impulsivo. No te imaginas lo complicado que ha sido manejar tus negocios mientras estabas desaparecido. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Negocios o traiciones? Marco suspiró con teatralidad. Qué lástima que no recuerdes. Pero no te preocupes. Tenemos todo el tiempo del mundo para refrescar tu memoria. Aplaudió una vez y, de inmediato, 2 hombres de seguridad aparecieron detrás de Alejandro. «Llévenlo adentro», ordenó Marco. Alejandro reaccionó en el acto. Esquivó al primer guardia y lanzó un puñetazo directo al segundo. Pero eran 2 contra 1, y aún no se había recuperado del todo. En cuestión de segundos, uno de los hombres lo sujetó por los brazos, inmovilizándolo. «Hermano. Marco negó con la cabeza. «Sigues igual de terco. Pero esta vez, no habrá más escapatorias». Alejandro forcejeó, pero el agarre era firme. «¿Sabes qué es lo peor de todo?», susurró Marco, acercándose a su oído. «Que no eres tú a quien quiero destruir». El corazón de Alejandro se detuvo. «Valeria». Marco sonrió. «Ahora entiendes. Pero ya es tarde». El miedo se apoderó de Alejandro al escuchar el nombre de Valeria en los labios de Marco. «¿Qué le hiciste?», gruñó forcejeando contra los guardias. Marco sonrió con burla. «Por ahora, nada, pero depende de ti que siga así». Alejandro sintió que la rabia hervía en su interior. Su hermano estaba jugando con él, disfrutando de cada segundo en el que lo tenía bajo control. «Si le pones un dedo encima, juro que... ¿Qué, hermano?». Marco lo interrumpió con una risa sarcástica. «No estás en posición de hacer amenazas». Alejandro cerró los puños con fuerza. Necesitaba salir de ahí, encontrar a Valeria antes de que Marco cumpliera sus amenazas. De repente, un fuerte estruendo se escuchó desde la entrada de la mansión. «¡Al suelo!», gritó una voz conocida. «Javier». Un disparo resonó en el aire y los guardias soltaron a Alejandro por instinto. Aprovechó el momento y lanzó un golpe directo al rostro de uno, dejándolo aturdido. Con un movimiento rápido, giró y pateó al segundo, quien cayó de espaldas. «¡Vamos, Alejandro!», gritó Javier desde la puerta con un arma en la mano. Alejandro no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la salida, pero antes de cruzarla, se giró para ver a Marco, quien se limpiaba la sangre del labio con los ojos llenos de furia. «Esto no ha terminado», rugió Marco. «Tienes razón», respondió Alejandro. «Pero la próxima vez, seré yo quien tenga el control». Salió de la mansión sin mirar atrás. Subió al auto y Javier pisó el acelerador. «Valeria está en peligro», dijo Alejandro con la voz tensa. «Lo sé». Isabela ya fue tras ella. El pecho de Alejandro se contrajo. «Entonces pisa más fuerte. No pienso perderla». El auto rugía en la carretera mientras Alejandro sentía la desesperación apoderarse de su cuerpo. «¿Dónde está Valeria?», preguntó con voz tensa. Javier apretó el volante, acelerando aún más. «Me llamó antes de que la señal se cortara. Dijo que alguien la estaba siguiendo». Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Maldita sea». Javier miró por el retrovisor. «Sé que quieres matarlos a todos ahora mismo, pero cálmate. La cabeza fría nos va a mantener con vida». Alejandro cerró los ojos por un segundo.
Tenía que pensar con claridad. Isabela no trabaja sola. Si fue tras Valeria, es porque Marco tiene un plan. Javier asintió. Y créeme, Marco nunca deja cabos sueltos. Alejandro sacó seu celular e tentou ligar para Valeria. Caixa postal. Tentou novamente. Nada. Aceleremos. Minutos depois, chegaram ao prédio onde Valeria morava. As luzes estavam apagadas. Isso não me cheira bem, murmurou Javier, sacando sua arma. Alejandro não perdeu tempo e entrou no prédio. Subiu as escadas correndo até o apartamento de Valeria. A porta estava entreaberta. O coração dele quase parou. Empurrou a porta e viu a sala revirada. Objetos quebrados pelo chão, sinais claros de luta. Valeria, sussurrou. Um som fraco veio do quarto. Alejandro correu até lá e encontrou Valeria amarrada a uma cadeira, com um pano na boca. Seus olhos estavam cheios de medo. Deus! Alejandro correu para soltá-la, mas antes que pudesse tocar nela, uma voz fria o deteve. Quédate donde estás, hermano. Alejandro se virou lentamente. Marco estava na entrada do quarto, apontando uma arma para Valeria. Te lo adverti. No te metas em mi camino. O sangue de Alejandro gelou. Baja essa arma, Marco. Isso não é entre ela e você. Marco inclinó la cabeza con una sonrisa cruel. Ahora lo es. Alejandro se mantuvo inmóvil. Su respiración era pesada mientras sus ojos iban de Marco a Valeria. Déjala ir, dijo con voz controlada, aunque por dentro la furia lo devoraba. Marco sonrió con burla. Siempre tan heroico. Pero dime, hermano, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por ella? Valeria forcejeó en la silla. Sus ojos reflejaban pánico, pero también determinación. Marco, no tienes que hacer esto, intentó razonar Alejandro. No me des órdenes. Siempre fuiste el favorito, el perfecto heredero. Pero ¿sabes qué? Hoy todo cambia. Marco apretó el gatillo. Un disparo resonó en la habitación. Alejandro se lanzó hacia Valeria para protegerla, pero en lugar de la explosión de dolor que esperaba, escuchó un jadeo. Giró la cabeza y vio a Marco cayendo de rodillas. Su camisa se manchaba de rojo. ¿Pero qué? Susurró Marco, llevando una mano al pecho. Detrás dele, Javier baixou sua arma lentamente. Sabe, Marco, você fala demais. Marco caiu para trás, os olhos arregalados de choque. Alejandro não perdeu tempo e correu para desamarrar Valeria. Estás bem? Murmurou, segurando seu rosto com cuidado. Ela assentiu, ainda ofegante. Javier se aproximou do corpo de Marco e verificou o pulso. Suspirou. Ele ainda está vivo, mas não por muito tempo. Alejandro olhou para o irmão caído no chão, o sangue se espalhando ao redor. Marco tentou falar, mas apenas um som engasgado saiu de sua boca. Yo. Alejandro se aproximou, ajoelhando-se ao lado dele. Pudiste haber-lo tenido todo, Marco, pero elegiste el ódio. Um último suspiro, e os olhos de Marco se tornaram vazios. Valeria virou o rosto, não queria ver. Javier guardou a arma. Hora de sair daqui. Alejandro pegou a mão de Valeria e apertou com força. Acabou, sussurrou. Ela o olhou nos olhos e soube que, pela primeira vez em muito tempo, isso era verdade. El sol comenzaba a salir en el horizonte cuando Alejandro, Valeria y Javier salieron del edificio. El aire frío de la madrugada les golpeó el rostro, pero ninguno dijo nada. Javier fue el primero en romper el silencio. Necesitamos irnos antes de que lleguen las autoridades. Alejandro asintió y tomó la mano de Valeria con fuerza. ¿Cómo te sientes? Ella lo miró con los ojos aún llenos de adrenalina. No lo sé. Pero sí sé que no quiero estar aquí ni un minuto más. Subieron al auto y Javier arrancó. Conducía con calma, como si todo lo ocurrido en las últimas horas aún estuviera asentándose en sus mentes. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Valeria en voz baja. Alejandro miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba lentamente. Voy a limpiar todo este desastre,
recuperar lo que es mío. Pero lo más importante, se giró hacia ella y entrelazó sus dedos. No quiero hacer nada de esto sin ti. Valeria sintió su corazón saltar en su pecho. Alejandro, tú cambiaste mi vida, Valeria. Me salvaste en más de un sentido. Y si algo aprendí de todo esto, es que no voy a perderte. Javier bufó desde el asiento del conductor. Dios mío, ¿van a empezar con la parte romántica? Alejandro rió. Cállate, Javier. Valeria soltó una risa, sentindo pela primeira vez en muito tempo que todo finalmente estaba no lugar certo. 2 meses después, la vida de Alejandro había dado un giro completo. Marco y sus aliados habían sido expuestos, Isabela había huido del país y Monteverde Group estaba de nuevo bajo su control. Pero lo más importante no era la empresa ni la fortuna recuperada, era ella. Alejandro miró a Valeria desde la distancia. Estaba en la inauguración de la nueva clínica que habían construido juntos, un proyecto que ayudaría a personas sin recursos a recibir atención médica. Valeria sonreía mientras hablaba con un grupo de niños. Su pasión brillaba en cada gesto. Javier se acercó con una copa en la mano. Vaya, hermano, nunca te había visto tan feliz. Alejandro sonrió sin apartar la vista de Valeria. Porque nunca lo había sido. Javier bufó con diversión. ¿Y ya le dijiste? Alejandro tomó aire. Ahora mismo. Se acercó a Valeria y, cuando ella lo vio, su expresión se iluminó. ¿Estás listo para el discurso? Preguntó ella. Sí, pero hay algo más que quiero decir primero. Valeria lo miró con curiosidad. Alejandro tomó sus manos y ante todos los presentes, se arrodilló. Valeria, no solo me salvaste aquella noche en la carretera, me salvaste de una vida vacía. No sé qué hice para merecerte, pero lo único que quiero es pasar el resto de mis días contigo. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. Alejandro, cásate conmigo. El mundo pareció detenerse. Valeria sintió su corazón desbordarse de emoción. Sí, 1000 veces sí. Los aplausos y vítores llenaron el lugar, pero Alejandro solo podía ver a Valeria, la mujer que había cambiado su vida para siempre. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y darle like antes de irte. Y si tienes un minuto, déjame un comentario con tus impresiones. Nos vemos en la próxima historia.